González Hernández Rodrigo. González Hernández Rodrigo. ¿Me contestas o te saco? González Hernández Rodrigo. Bueno, ya le dije 3. No Profe, contesta. dice que tiene problemas con su conexión. Es que está entrando con minúsculas. Ah, dice que lo corrige, profe. Ahorita se vuelve a meter, pero ya con el nombre bien. Bueno, ya son las 4:10. Muy buenas tardes. Yo no sabía que el lunes no había clases, por eso en la clase pasada mencionaba que el lunes terminábamos el programa y que ya no dábamos la última, pero pues hubo una confusión mía, así que esta es la razón por la que estamos dando clases en este momento. Así que vamos a ver la última presentación que tiene que ver con el actuario, ¿no? Y aquí dice ética del actuario. Entonces la vamos a abrir. Esta plática ha sido siempre muy socorrida porque desde el 2017 la di en un curso preparatorio del Colegio Nacional de Actuarios sobre lo que es la ética del actuario. Entonces yo la he abordado esta plática desde el punto de vista filosófico, siguiendo la escuela de Santo Tomás de Aquino. Se llama la filosofía tomista. Así que vamos a empezar. La ética del actuario. El tema, pues, es conflictivo. ¿Por qué razón? Porque, pues, todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de ética, pues, debería de estar dando la plática, pues, una persona que no tenga ningún defecto, ninguna cola que le pisen, y todos como seres humanos tenemos algo que nos pise, ¿no? Entonces, por eso mencionaba que el título es un poco conflictivo. También el tema es duro de roer, no es fácil. ¿Por qué? Porque la ética no tiene que ver con ninguna religión. Nada más es la ética como tú le entiendes con la simple luz de la razón, no de la revelación. Las religiones generalmente no logran entender muchos de los conceptos con la simple luz de la razón. Y más en la universidad. En la universidad los debemos enseñar a los alumnos a ser críticos. Profe, ¿Quién habló? yo, profe, creo que no está compartiendo. Ah, caray. Ah, caray, ah, caray. ¿Ya la están viendo? No, profe, ahora sí ya. Entonces les decía que este curso lo he dado en el Colegio Nacional de Actuarios, lo he escrito
en una revista, ¿no? Del Colegio Nacional de Actuarios. Son como 20 hojas o 20 páginas de todo lo que se puede comentar sobre la ética del actuario, ¿no? Les decía que el título es conflictivo, es duro de roer, no es fácil. Nosotros debemos de tocar todas las cosas simples, llanas, que no toquen ninguna religión, sea budismo, sea gnosticismo, sea protestantismo, sea cristianismo, o sea, es nada más aquí, con la luz de la razón. ¿Qué podemos entender por ética? Y por consiguiente, no se le puede encajar el diente con facilidad. Pero vamos a hacer el intento. Primero vamos a tratar de, déjame aquí utilizar. Entonces, primero vamos a ver lo que es ética y después vamos a ver lo que es código de conducta. En la clase pasada vimos el código de ética del CONAC, cosa que desde mi punto de vista está equivocado. Una cosa es ética y otra cosa es el conducto, es el código de conducta, es la forma como te debes de comportar en base a la ética. Entonces, ética es una cosa y código de conducta para una profesión es otra cosa. No hay ética del actuario. La ética es igualito para un campesino, para un obrero, para un profesor, para un policía. La ética es igualito para todos. Y no podemos decir tampoco ética para el médico, ética para el actuario, ética para el contador, ética para el economista. No, la ética es única. Es la única que logras tú captar con la luz de la razón. Y ya una vez que conocemos todos lo que es la ética, entonces ya viene el código de conducta propio para cada profesión. Y no, como decía en la clase pasada, no ética, código de ética para el actuario. Ahí están confundiendo las cosas. Y entonces, ya como segundo punto, entonces el primero va a ser ética y el segundo va a ser código de conducta para los actuarios. Acá señalábamos una profesión. Nosotros ahorita estamos hablando con los actuarios. Entonces empecemos con y el tercer punto, ¿no? Vamos a sacar algunas conclusiones ligando la ética con el código de conducta para los actuarios. Entonces, el género humano es una colectividad, la humanidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, o sea, todos los seres humanos formamos una colectividad. Entonces, generalmente nosotros seccionamos a las colectividades y vamos haciendo grupos, vamos haciendo conjuntos, vamos haciendo agrupamientos para ciertas reglas. Un agrupamiento es la profesión
las profesiones universitarias. Otra son obreros. Dentro de los obreros, por cada industria van siendo diferentes. Los comerciantes, los estudiantes, los académicos. Entonces, las reglas para formar una colectividad, nosotros lo conocemos como cuál es el grado de membresía a un determinado grupo. Y entonces, ese grado, esa regla, pues puede ser una determinada característica. Hombres negros, hombres blancos, fumadores, no fumadores, raza negra, raza blanca, viudas, ancianos, niños, una característica o un atributo. Y en base a ese atributo hacemos una determinada colectividad. Otras veces, pues por varias características de pertenencia o grados de membresía. Eso lo vamos a utilizar o ya lo utilizaron ustedes en pensiones. En pensiones hay los activos, hay los jubilados, hay los inválidos, hay los despedidos, hay las viudas, hay los huérfanos. Y entonces, aquí les doy algunos ejemplos que no son los únicos, sino nomás yo los menciono para ir explicando mi punto de vista. Aquí entonces tenemos una característica, es una nada más. Hombres, mujeres, niños, viudas, huérfanos, jubilados, enfermos, fallecidos, vivos, cotizantes al IMSS, inscritos en determinada FORE, asegurados, solteros, casados, divorciados, agricultores, actuarios, médicos, ingenieros, profesionistas, políticos, miembros de algún partido político, estudiantes de primaria, universitarios, o sea, que también nos sirven a nosotros como actuarios para el diseño de nuestros productos de seguro de vida y de anualidades. Porque muchos de los actuarios dicen, pero ¿qué producto saco? Aquí hay un producto para solteros, un producto para casados, un producto para divorciados, un producto para los universitarios de FES Acatlán, un producto para los contadores, los economistas, ¿no? O de la UNAM, o de la NAHUAC, o del ITAM. Estos son grupos que pertenecen, ¿no? Dada una determinada característica. O también pueden ser varios atributos. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando universitarios del ENEP Xochimilco, que sean solteros, que tengan el pelo negro, que su estatura no mayor de 1,70 y afiliados a un partido político específico. Aquí vean que este grupo, entre más características le vamos dando, lo vamos haciendo más cortito. Y nosotros estamos hablando de el género humano, la colectividad general. La ética va a ser para toda la colectividad. Hombres, mujeres, niños, actuarios, solteros, de pelo negro, de estatura, de lo que quiera. No se distingue en la ética por grupos, por agrupamientos, sino por
todo el género humano. Otra forma ya muy cotorra de mencionar un grupo sería la colectividad formado por las egresadas de actuaría, primer atributo de la náhuatl, la segunda, la tercera, solteras, con medidas 90, 60, 90, rubias, exuberantes, frondosas, inteligentes, accesibles, y además que vayan a misa los domingos, pero a las 7 de la mañana, y únicamente en la iglesia de los Remedios, y se sienten en la banca de hasta adelante. Todos estos son atributos para decir exactamente a qué grupo nos estamos refiriendo. Entonces yo hago ese distingo. Todo lo que son grupos, todo lo que son agrupamientos, forman la colectividad universal llamada el género humano. Para eso es esta introducción. Entonces, nosotros vamos a que la ética tiene relación con todo el género humano. Y código de conducta, ahora sí, tiene relación con una parte del género humano. La ética es igual para todos, pero nosotros queremos un código de conducta para una profesión llamado actuarios. Es otro boleto. Trato de separarlo con este cuadrito. Acá queda la ética y acá queda el código de conducta. Son dos cosas separadas. Y lo que dice el CONAC, desde mi punto de vista filosófico, está equivocado. No hay código de ética para el actuario. Los señores juntaron ética y código de conducta para una profesión. Y ya lo he peleado, se los he dicho, les he dado conferencias y por aquí les entra y por acá les sale. Es su boleto, ¿no? Quieren seguir en la ignorancia, ¿no? Entonces, estamos haciendo una distinción, estamos queriendo distinguir que la ética es para todos los elementos de la colectividad género humano. Es igual a ética para todos los seres humanos. Y código de conducta es para una parte del mismo. Entonces quiere decir que hay código de conducta para un obrero, hay código de conducta para un empresario, hay código de conducta para un médico, hay código de conducta para un policía, hay código de conducta para un campesino. Esos hay muchos, pero la ética es una sola. Imagínense el conflicto que habría si hubiera éticas diferentes para cada tipo de colectividad. Para los hombres es esta ética, para las mujeres otra diferente, para los que tienen el pelo negro otra diferente, para las rubias otra diferente. Eso no puede ser. No puede ser que haya un como código, ¿cómo dice? Código de ética para los actuarios, ¿no? Código de ética para los actuarios. Entonces, espero que quede bien expresado de parte mía de que una cosa es la ética y es para todos. Altos, prietos, curas, pastores, ¿cómo se llaman?
bonzos. O sea, para todos la ética es la misma. Entonces, vamos a entrar al segundo punto. ¿Qué cosa es ética? Y después, ¿qué cosa es un código de conducta? Entonces, dentro de la filosofía tomista, ética viene del vocablo ethos, que significa la costumbre o modo de actuar. Ética es un modo de actuar. Modum agendi significa. Morem es costumbre. Entonces, la ética es un vocablo que viene del griego ethos, ahí está la raíz, ¿no? Quod morem seu modum agendi significat. Así pues, es una ciencia práctica, ¿no? Cuya existencia y fundamentos, ¿no? Son objeto de los preceptos de la moralidad. O sea, sigue repitiendo que es una ciencia práctica, es una ciencia que tú la explicas por lo que vas haciendo. Y entonces tiene como objeto de estudio la existencia, los fundamentos y los preceptos de la moralidad. Y la última, que es la definición de Santo Tomás, es la ciencia del vivir rectamente, adquirida con la luz natural de la razón. Ciencia recte vivendi, naturali lumine comparata. La traducción, estas pues no me interesan tanto, ¿no? Cuanto la principal, que ética es la ciencia del vivir rectamente. Esa es ética. Vivir rectamente, pues lo debe hacer un cura, un policía, un actuario, un campesino, un limpiador de coches, un comerciante, un empresario, un político, todos, el que ustedes quieran. Quiere ser ético, tiene que vivir rectamente. Así de facilito. La bronca es cuando, oye, Peña, ¿y qué quiere decir vivir rectamente? Ahorita lo vamos a ver. El punto más general que se trata de entrada en los estudios de ética son sus principios supremos o constitutivos de la moralidad. Entonces vamos a encontrar esos principios supremos de la ética, que en griego se dice ethos, en latín, aquí está en griego, aquí en latín, la ética se llama la moral y viene de la palabra latina mos moris. En cristiano, o sea, el lenguaje castellano es la costumbre. Y finalmente, en la colectividad universal, ¿qué cosa es ética? Lo que todo el mundo hace. Recte vivendi, tienes que vivir rectamente, viendo, aprendiendo lo que todo el mundo hace. No nos estamos metiendo con ninguna religión. No estamos tocando revelación. Que alguien venga y nos revele, ¿no? Sino que lo estamos adquiriendo solamente
como dicen los filósofos antiguos, ¿no? Que vino Santo Tomás y la puso, la ordenó, y entonces ética, el principio supremo o constitutivo de la moralidad, es lo que todo mundo hace. No es el catecismo que muchos de nosotros desde chicos nos enseñaron. Es ahí hay una revelación, ¿no? Aquí el ateo, si quiere vivir su ética, tiene que obrar rectamente. El cristiano tiene que obrar rectamente. El católico, apostólico y romano tiene que vivir rectamente. Ya después, si quiere, lo puede levantar del plano de la luz de la razón y entonces se llama lo sublima, lo eleva a los principios propios del budismo, del hinduismo, de los maometanos, de los islámicos, de los católicos, de todos los protestantes, y entonces ya ahí entramos en términos ya de religión. Y la ética no es tema de religión, es tema de la colectividad universal, de vivir rectamente, acorde con lo que todo mundo hace. Oye, Peña, ¿no la está regando? Todo el mundo, o muchos, pero muchos se hacen ricos robando, mintiendo, engañando. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética. Muchos, pero muchos se drogan, se van de juerga, no cumplen con sus obligaciones, se emborrachan. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética. Oye, Peña, no la riegues, estás fregado. Muchos, pero muchos sustentan, viven, disfrutan el principio mexicano del que no tranza, no avanza. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética. De acuerdo. En los ejemplos mostrados, la mayoría, una parte de la colectividad universal se está separando de lo que entendemos por vivir rectamente. O sea, toda la colectividad universal no hace eso. Alguna parte, políticos, y ustedes me pueden decir, hasta yo les puedo decir que un tío mío, un primo mío, un abuelo mío, hay gentes, ¿no? Hay personas, hay un grupo que quiere ir por ese camino, pues es su bronca, es su bronca. Pocos, pero bien pocos son los que van en contra de esa de corriente de robar, mentir, engañar, medrar. Pocos son los que tratan de vivir rectamente. Oye, Peña, entonces, ¿quién dice lo que debemos de entender por vivir rectamente? Ah, ese es el quid de la cuestión. Quid en filosofía quiere decir que esa es la bronca, ese es el problema. Ahí es a lo que hemos llegado. ¿Qué es vivir rectamente? Dentro de la filosofía tomista, sin tocar el catecismo, dice, acá está la traducción abajo, ¿no? Bonum esse facendum malunque vitandum
es principium per se naturaliter notum. El bien debe hacerse y lo malo evitarse. Es un principio que se conoce naturalmente por sí mismo. Como les decía, estamos yendo al principio fundamental que la filosofía trata de encontrar pues se define que la filosofía es la ciencia, ¿no? Que trata de ir hasta las últimas causas. Y la última causa de el vivir rectamente se desprende de este principio que se conoce por un negro que está en el África y que nadie todavía ¿cómo se llama? Lo ha descubierto o lo ha educado. Este principio lo conoce un bebecito o un niñito chiquito de 3 años. Les voy a dar ejemplos con posterioridad, ¿no? Entonces, haz el bien y evita el mal. Entonces, el bien debe hacerse, haz el bien, lo malo debe evitarse, entonces haz el bien y evita el mal. Esa es ética. Oye, Peña, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Fíjate en la comunidad universal y vas a encontrar que hay de todos colores y sabores. Entonces, hay los que no cumplen abiertamente y se van en un extremo, pero hay, ¿no?, una gran mayoría que hace el bien y evita el mal. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Hace el bien y evitar el mal. Esto es el vivir rectamente. Esto es ética. Ahora, para nuestro caso particular, esa es la ética. Ahora, el código de conducta para el actuario, nos va a estar diciendo, ¿no? Lo bueno es esto, esto y esto y esto. Lo malo es esto y esto y esto. Pero así no lo redactan los códigos de conducta. Pero está implícito que el código de conducta de una profesión les va a decir, debes hacer el bien y el mal, pero como eres actuario, te lo vamos a aplicar al mundo de los negocios, al mundo de la asesoría, al mundo del trabajo. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y luego lo comentamos, ¿no? Pero, ¿qué es el bien y qué es el mal? Estamos dando por entendido, pues que todos ya estamos bastante grandecitos y ya sabemos qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Por ejemplo, la propiedad es un principio también universal como el de hacer el bien y evitar el mal. Nadie deja que le roben sus cosas, que le quiten sus cosas. Es un principio de propiedad. Así que quitarle a alguien lo que es de él, pues recibe el nombre de robar. No es bueno robar. O sea, no robes. Pero hay algunos que lo hacen perfecto, no hay bronca. Pero hay ciertos principios reconocidos como el de la propiedad. Entonces dicen que ¿qué cosa es el bien? Bonum
es quod omnia appetunt. El bien es lo que todos apetecen, lo que todos buscan, lo que todos desean. Ustedes que están jóvenes ahorita, el amor es un bien. Todos lo apetecemos, todos lo buscamos, todo lo deseamos. Puede ser el amor paterno, el amor materno, el amor fraternal, el amor filial, el amor entre hombre y mujer. O sea, son las cosas que cada quien busca, que cada quien desea. Ese es el bien. Este principio primero se conoce naturalmente. El intelecto, el entendimiento, entiende y acepta lo que te gusta, lo que tú buscas, lo que tú deseas, sin que nadie te diga nada, lo buscas, lo haces. Así consta, sea por experiencia propia, sea por el consenso del género humano. Lo saben los niños. Un niñito chiquito que diga, pégale a un niño para que llore, pues no lo va a hacer. O sea, en su cabecita, no, hazlo. Y lo empujan y lo hacen. Pero él, si en su sano chiquito, él no tiene maldad todavía, no conoce el mal, entonces él no lo va a hacer. O darle una patada, o ya cuando sepan hablar un poquito más y ya tengan un poquito de razón, oye, miéntale la madre a tu abuelita. No, pues el niño sabe, ahí hay un respeto, hay una cosa que le dice, no lo hagas internamente, aunque ustedes les digan que haga algo que se reconoce como malo. Los salvajes, oye, Peña, pero los salvajes matan, se comen a la gente. Perfecto. En su recte vivende de la tribu, ya estamos hablando de una muy especial particularidad, así lo tienen entendido. No estamos en el catecismo religioso. Estamos con la luz de la razón. Ellos entienden que comerse a la persona es bueno porque te va a dar la fuerza, el valor, la valentía que tenía tu enemigo. Ese es un recte vivendi para ellos. Que los aztecas mataban y se comían el corazón, perfecto, maravilloso. Estaban obrando rectamente. Ellos no conocían otra comunidad universal que lo que era el México. Piénsenle, hagan crítica. Es muy bonita la plática de cuando están ustedes estudiando filosofía y se llega al término de ética, es cuando se cae en el defecto de quererlo encauzar a determinados principios de carácter religioso. Y la ética debe de ser filosófica primero y después religiosa,
si de acuerdo a tus principios convencidos, razonados, lo quieres hacer de otra manera. Lo quieres elevar, subir un nivel de lo terrenal, pasar a lo espiritual. Un ejemplo terrenal es hacer el bien en los negocios, los empresarios. Todos ellos, todos sus principios de hacer el bien, lo ven en el mundo de los negocios. Nunca lo elevan al nivel espiritual. Por eso hay que entender que la ética es sobre el planeta Tierra y todavía no se eleva a otro nivel espiritual porque eso depende de cada persona. Las personas sin estudio, ¿no? A un campesino que le digamos, oye, mata a esa persona porque yo te digo, pues me va a decir, estás tarugo, ¿no? Yo no lo hago. Nadie se lo ha explicado que lo haga, que disfrute matando. O sea, son principios genéricos que deberíamos todavía de profundizar más, pero pues es una plática general, ¿no? Al hablar de hacer el bien y evitar el mal, forzosamente tenemos que caer, llegar, aterrizar dentro del campo de las acciones humanas y que se conocen como los actos humanos. Vamos pasito a pasito llevando el recte vivendi dentro de los actos humanos, que son aquellos que proceden deliberadamente de la voluntad. O sea, cuando entra la voluntad, primero entra el entendimiento. Y entonces el entendimiento dice, hay que hacer esto. Y entonces el ser humano, en base a su facultad de la voluntad, entonces reflexiona y dice, ¿lo deseo o no lo deseo? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me satisface o no me satisface? ¿Me siento a todo dar o no me siento a todo dar? Entonces, escoge lo que él cree que es bueno para él. Lo deseo, lo quiero, me gusta, me satisface, me siento a todo dar y entonces lo hago. Pero lo hace después de una reflexión. Y si dice, no lo hago, oye, ¿lo mato o no lo mato? ¿La violo o no la violo? Entonces ahí donde entra la reflexión y la voluntad es la que está hecha para escoger. Y puede escoger un camino A, un camino B. Porque en la ética nomás hay o haces bien o evitas el mal. Entonces, por eso se ha dado en hablar de actos humanos buenos
y actos humanos malos. Los buenos cuando haces el bien, los malos cuando haces el mal. Aristóteles no les daba ese nombre, sino que los graduaba, el de defecto, el medio y el de exceso. O sea, siempre Aristóteles, Aristóteles pues es uno de los filósofos de la antigüedad más importantes. Y entonces, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay los actos del hombre, los que están en medio, los que son de defecto a la izquierda y los que son de exceso a la derecha. Y entonces vamos a hablar de los actos humanos. En términos matemáticos, aquí está la virtud. In medio virtus, decían los latinos. En medio está la virtud. Y están los que se desvían de defecto, los que se van al menos sigma, y de exceso a los que se van al más sigma. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de promedios. La virtud es un promedio, la virtud es el medio, la virtud es un valor esperado, lo que esté en medio. Y lo que esté hacia la izquierda o hacia la derecha es de exceso o de defecto. Otro dicho que hay, entonces primero, in medio virtus. In medio virtus. Y los otros hay de que los extremos se tocan. Tan malos son los de defecto como de exceso. Entonces, hay que estar en medio. Desde el siglo IV antes de Cristo, así lo manifestaba Aristóteles en su libro Ética Nicómaco, conocida también como Ética Nicomaquea, y además nos daba ejemplos de esos diferentes actos humanos o virtudes. Déjenme decirlo que yo compré un libro de esas campañas que hace FESA Catlán, y que a los maestros nos dan la oportunidad de conseguir libros a muy buen precio. A mí me costó 12 pesos de hace un montón de tiempo. Esta Ética Nicomaquea está en griego, en latín y en español, para que aquellos que nos gustan explorar los significados de las lenguas muertas, pues es padrísimo tener siempre el texto griego, el texto latino, y si de pilón te lo dan en español, pues muchísimo mejor. Así que se los comento como algo muy bueno. Y aquí tenemos las virtudes, están aquí en el centro. Esas son las virtudes, ¿no? La valentía, la templanza, la magnificencia, la magnanimidad, la mansedumbre, la veracidad, la agudeza de ingenio, la amabilidad, el ser vergonzosos, celo por la justicia. De defecto de la valentía es el temor. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, el de defecto, pues, ¿por qué no pinta?
Entonces, el de la valentía de defecto es temor, de la templanza es la avaricia, de la magnificencia, la mezquinidad, de la magnanimidad, pusilanimidad, de la mansedumbre, apatía, de la veracidad, disimulación, de agudeza de ingenio, rusticidad, amabilidad, ser despreciente, vergonzoso, descarado, celo por la justicia, goza del mal ajeno. O sea, esto ya no es tan bueno, ¿eh? Creo que hay muchos que son veraces, ¿me explico? Es una virtud, pero hay otros que disimulan y otros que son fanfarrones o de la templanza, se desenfrenan, de la valentía. Es tan malo el temor como la osadía, como nosotros decimos, es muy aventado, es muy osado, hace cosas que ya van en exceso de lo que es una virtud. La magnanimidad que son, dan, ¿no? Y hay otros que son pusilánimes o son muy hinchados, ¿no? No sé si han visto la caricatura muy famosa en donde a los ricos los presentan con con diamantes aquí en la nariz y anillos. Es mostrar la hinchazón de un rico que tiene mucho. De la mansedumbre, pues es pasarse de bueno, apático, ¿no? Y por el contrario, el exceso es la ira. Me acuerdo que en algunas clases de ética les decía, vayan al diccionario y vayan encontrando la definición de valentía, de templanza, de magnificencia, de cada uno y de sus defectos y excesos, de tal forma que los estudiantes salían con el conocimiento de lo que quería decir cada una de estas virtudes y de sus defectos y excesos. Ustedes hagan esa tarea si están interesados en ello. Hasta aquí hemos tocado aspectos filosóficos de lo que es la ética e inclusive hemos mostrado virtudes intelectuales y morales de las que hablaba Aristóteles cerca de 400 años antes de la venida de Cristo. Y ya lo habían logrado con la luz de la razón antes de la venida de Cristo. Siglo IV. Oye, Peña, pero hoy en el siglo XXI es lo mismo. ¿Qué responderíamos? Claro que sí. Únicamente se ha ampliado el catálogo y un ejemplo del catálogo, estos son los del siglo IV, arte, prudencia, sabiduría, fortaleza, templanza, y en el siglo XXI, espíritu de trabajo, lealtad, honradez, solidaridad, humildad, compañerismo, sinceridad, disciplina, puntualidad, la amistad, la integridad, la justicia, la bondad, etcétera, etcétera. O sea, el catálogo se ha ampliado, pero sigue siendo lo mismo, el recte vivendi. Y ese recte vivendi lo tenemos que hacer porque es una ciencia práctica. ¿Quieres ser leal? Practica el ser leal. ¿Quieres tener espíritu de trabajo? Pues trabaja, búscale el gusto al trabajo. ¿Quieres tener
la virtud del compañerismo, busca compañeros, sé bondadoso, séle leal, defiéndelo, considéralo. ¿Quieres ser disciplinado? Obedece, cumple las normas. Salgan a la calle, ustedes ya han salido, ya han manejado. Se les pasan las personas, los carros, las motos, las bicicletas. Ya no hay disciplina, ya no hay respeto. ¿Cómo va a haber respeto si el presidente López Obrador no respeta las instituciones que políticamente son los que norman la conducta del recte vivendi? La conducta del pueblo. Por eso, si él grita en la televisión que al diablo con las instituciones, pues díganme si van a obedecerse los semáforos. Pues no, no se obedecen los semáforos. Eso es ética para el género humano. Se ha perdido mucho de la educación que nos dieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todo se ha perdido. Y también expresiones mexicas. Por ejemplo, los informantes de Sahagún definían principios éticos como un corazón firme como la piedra, un rostro sabio dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. En el Códice Florentino no se veía su linaje, solo se atendía a la pureza de su corazón, a su corazón bueno y humano, a su corazón firme. Se decía que tenía a Dios en su corazón, que era sabio de las cosas de Dios. Aquí ya estamos metiendo algo de religión, porque ya estamos hablando después de la conquista. Y después de la conquista, pues vino el adoctrinamiento religioso de los frailes. Y ya después acá el hábito en el obrar. Nosotros, un recte viventi, lo podemos tener con constante rectitud de conciencia, perseverante voluntad en el cumplimiento de los propios deberes, gran bondad en el corazón. Por ejemplo, esta pudiera ser de ustedes mientras fueron estudiantes. Perseverante voluntad en el cumplimiento de los propios deberes. Y a veces los descuidamos. No hacemos la tarea, preferimos ir al cine, a un antro, a embriagarnos, en lugar de cumplir con los propios deberes. Es el recte vivendi. Después de todo lo que hemos visto, estarán de acuerdo conmigo de que la ética es igual para todos, todo el género humano, sin distinción de sexo. Bueno, ¿y por qué este no quiere agarrar? A ver si así lo agarra. Sin distinción de sexo, de religión, de política y de posición social. No hay ética para los ricos, no hay ética para los políticos, no hay ética para la religión, no hay ética para el sexo, ¿no? Es para todo el género humano. Y ya hablando en nuestra particularidad,
sean estudiantes, padres de familia, sacerdotes, toreros, actuarios, médicos, seleccionadores de riesgos, policías, gobernantes, maestros, para todos ellos y todos los del género humano, la ética es hacer el bien y evitar el mal. Lo que puede ser diferente, lo que puede ser distinto, serán los códigos de conducta dentro de cada grado de membresía, atributo, profesión, agrupamiento, ¿no? E íntimamente ligados con los servicios u obligaciones que prestan. Y ahora sí, ya definimos lo que es ética y lo que es código de conducta. Son dos cosas totalmente separadas. Una cosa es ética y otra cosa es código de conducta propio para cada grupo, para cada colectividad particular. Ahora sí, una vez que como seres humanos logramos ciertos atributos de pertenencia y pertenecemos a determinado grupo o profesión, entonces sí, la persona virtuosa, es decir, el buen ciudadano con el atributo actuario, se pregunta, ¿cómo debo de actuar dentro de mi profesión? Pero primero hay que ser un buen ciudadano. O si lo queremos hacer más filosófico, cualquier persona virtuosa que obra rectamente y va a un grupo en particular, entonces debe hacerse la pregunta, oye, ¿cómo debo actuar dentro de este grupo? Elevándolo un poquito a la profesión de actuario. La persona virtuosa, ya con el atributo de actuario, como ustedes que ya se van a recibir, ¿cómo debo de actuar dentro de mi profesión? ¿Y quién se lo va a decir? Pues el colegio de la profesión. El nuestro, ¿cuál es? El CONAC. ¿Cómo debo de actuar? Pues te lo va a decir el Colegio Nacional de Actuarios. Por eso lo primero que les mostré fue el portal de el Colegio Nacional de Actuarios. Y el CONAC es el que dicta los principios generales de conducta profesional que deben regir las acciones y decisiones que en cumplimiento de sus deberes desarrollan cotidianamente los actuarios. Así que la respuesta la encontraremos en el código de conducta del gremio actuarial, que ya sabemos que en la página del CONAC se llama Código de Ética para los Actuarios. Ahí está la ética. Y eso es para toda la vida. No es ahorita nada más para la clase. Por eso les decía, vayan aprendiendo a leerlo un día un pedacito, otro día otro pedacito, y vayan quedándole y vayan conociendo ese sabor de los principios generales de conducta profesional que van a regir tus acciones y tus decisiones que debes realizar todos los días cuando seas actuario.
Así que esa es la parte más importante de ética, de profesionalismo, de, oye, Peña, ¿qué es mejor? Hacer el bien y evitar el mal. Hay que estudiar, hay que seguir estudiando, hay que continuar estudiando. Ay, me debo de actualizar todos los días. Eso es lo que vas a hacer, es lo que todo mundo hace. Todos los actuarios siguen estudiando, siguen preparándose, siguen capacitando. Es el recte vivendi del actuario. Bien, entonces ya llegamos al tercer punto, el código de conducta para los actuarios. Estos códigos de conducta profesional pueden ser similares a los propios que existen de otros países e inclusive de otras profesiones. A lo mejor el de un médico es igual al de un contador, igual al de un actuario, o son parecidos, está bien, ¿no? Pero en todos ellos se debe acentuar la función social del profesionista. Lo primero es ser útil a tu país y a tus semejantes, encauzando a este fin la ciencia y la técnica que te han sido entregadas. O sea, tú vas a ser actuario no para ganar dinero. Primero vas a ser útil a tu país, a tus semejantes, y después viene el ganar dinero. Y ahí hay un dilema ético tremendo. Cuando ustedes sean actuarios, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a querer hacer? ¿Servir ganando o ganar sirviendo? ¿Quieren primero servir y después, en segundo lugar, ganar dinero y mucho dinero? ¿O van a decir, no, al carajo, como dice López Obrador, yo soy actuario para ganar primero mucho dinero y después pues voy a ser útil a la sociedad y a sus semejantes? Eso es algo que deben decidir ustedes en su conciencia. ¿Servir ganando o ganar sirviendo? Ojo, ojo. Y el otro punto, además de ser útil a su país y a sus semejantes, pues defender orgullosamente la imagen externa e interna de la profesión actuarial. O sea, esto no lo deben olvidar el 1 y el 2. Y de aquí desprenderse el principio de si vas por la lana primero, ya no puedo escribir, si vas por la lana primero y después sirves a tus semejantes, o primero sirves a tus semejantes y después ayudas. Los actuarios que les he dicho que yo conozco que están en la cárcel, pues quisieron primero ganar y después servir. Y por ganar, no sirvieron a su país, no sirvieron a sus semejantes, los pescó la ley y fueron a la cárcel. O les han vetado el ejercicio de su profesión. Tú ya como actuario no puedes trabajar los próximos 5 o 10 años. Hay castigos. Así que jóvenes que son tan delicados, que no aceptan que les digan ojos negros, porque hacen chismes, lloran, patalean, se quejan. No, amiguitos, tienen que entender que son seres humanos y que lo que tú crees que es la humanidad parece ser
que cuando estés en la realidad vas a ver que es diferente. Y aquí ya está acciones y decisiones que pide el código de conducta para los actuarios. Hay código de conducta para el actuario cuando es servidor público, trabaja para el gobierno, o cuando trabajas como profesional independiente, o cuando trabajas como empleado. Todo eso está normado, ¿no? Y también relacionado con otros deberes, con la docencia. O sea, ustedes tienen que regresar a su escuela, tienen que regresar a compartir sus conocimientos, su experiencia. Eso es dar. ¿Qué cosa das? Experiencia, conocimientos, tratas de transmitirlo con la dignidad profesional. Y si no haces caso, si haces algo que es irregular, pues hay medidas disciplinarias. La primera medida, te dan una observación personal. ¿Quién es? El comité, no se llama el comité, se llama el Consejo Consultivo del Colegio Nacional de Actuarios. Y te dice, oye, estás procediendo mal, corrígete. Esa es una observación personal. O hay una censura confidencial, ¿no? Te vamos a boletinar entre el colegio, entre los miembros del colegio, y te vamos a dar una censura. Vamos a decir lo mal que has hecho para que todo mundo tenga cuidado en el trato profesional contigo. Entonces, una cosa es observación profesional, otra es censura, o puede haber una censura pública que aparezca en los periódicos. Hay un muchacho que estudió en FES-Acatlán y sin ser actuario se puso a hacer evaluaciones actuariales como si estuviera titulado. Esa es una usurpación de funciones y ya no solamente era una censura pública, sino era una denuncia ante la autoridad. ¿Para qué? Para que lo metan en la cárcel, porque hizo cosas indebidas. También puede haber una suspensión temporal o puede ser un cese del ejercicio profesional. Dame tu cédula profesional, vamos a registrarla y vamos a comentar que la den de baja en la Secretaría de Profesiones, en Educación Pública, para que tú no puedas ya seguir trabajando. Y la peor de todas es la que les decía, la que está hasta acá abajo, ¿no? La denuncia, la peor es esta, la última. No has entendido, han ido primero dándote una observación, una censura confidencial, una censura pública, una suspensión temporal, un cese del ejercicio profesional y la denuncia ante la autoridad.
Por ejemplo, si ya te cesaron del ejercicio profesional y tú lo sigues haciendo, entonces ya te denuncian. O sea, es cosa seria el tener una profesión. No son vacaciones, no es un caprichito, ¿no? Si tú estás estudiando para ser actuario, vas a adquirir obligaciones y también vas a tener derechos. Siempre deben ir por parejo derechos y obligaciones. Entonces ténganlos presentes. Y aquí yo les pongo un resumen: trabajar con honestidad, moralidad e imparcialidad, lealtad y dedicación a sus clientes, consideración y dignidad para sus empleados, denunciar conductas reprochables de otros actuarios, no aceptar tareas para los que no estés capacitado. Eso sí es muy importante. Hay algunos que no están preparados para no tienen el conocimiento apropiado para una determinada asesoría y lo aceptan. Ese está buscando ganar y después servir. Responder por tu negligencia o errores. La riegas, pues apachúrrale. No hay de otra. No hablar mal de otros actuarios, guardar el secreto profesional, puntualizar servicios, limitaciones y honorarios. Yo te voy a hacer la evaluación actuarial de de la póliza número tal, de la empresa tal, de vigencia de tal a tal, y te voy a cobrar tantos miles de pesos. Especificar servicios, limitaciones y honorarios. Rechazar tareas que no cumplan con la ley, la moral y las buenas costumbres. O sea, cómo yo quiero que me asesores para que le pague menos impuestos al fisco, usando el seguro de pensiones, usando el seguro de vida, usando el seguro de edad. O sea, ese es inmoral. Entonces, conclusión, tenemos que llegar al fin, ¿no? El fin, ¿cuál va a ser? Pues que en importancia, ¿qué va primero? ¿La ética o el código de conducta? Pues primero va la ética y después va el código de conducta. Primero es tener un buen ciudadano y después tener un buen actuario. No puedes ser un buen actuario si no eres un buen ciudadano. Y la última es mi preferida. Sin ética, de nada sirven los códigos de conducta. Si alguien no es un buen ciudadano, pues nunca va a ser un buen actuario. Así le obligues a que se aprenda, a que estudie los códigos de conducta, no van a servirle de nada. Y con esto llegamos aquí al final, ¿no? Así que, jóvenes, es una plática. El programa pide muchos conceptos, pero que son más de relleno, ¿no? Son más de relleno que de otra cosa, ¿no? Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir, algún ejemplo. Es que yo vi esto, yo vi lo otro, yo vi aquello, y se contradice con lo que usted menciona. ¿Qué me cuentan? Díganme, por favor. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hablen, comenten. Bueno, vamos a ver otra cosa entonces.
Y les decía que en el boletín de actuarios trabajando, reflexiones actuariales, pues yo, ¿no? Escribí estas 20 hojas que son mucho más. Vamos hasta la página 8. Que son mucho más de lo que mi plática, pues como les digo, ha sido muy socorrida y le he dado en varias universidades, ¿no? De actuarios. Algunas reflexiones sobre el tema de ética, pues es lo que les he platicado ahorita, ¿no? Pero comportamientos irregulares relacionados con el código de conducta de la profesión actuarial en México, ¿no? Y aquí lo que les decía, les comenté desde el punto de vista de la escuela atomista, y en este escrito pues lo aterrizo en casos prácticos de comportamientos ocurridos o no. Es conflictiva, y como decía un maestro mío del IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, a este pan no se le puede encajar el diente con facilidad. También les decía que pues que todos tenemos cola que nos pisen, pero pues debe haber alguien que hable, ¿no? Otra cosa que es muy importante, que en el mundo de los negocios es un universo especialmente inclinado a cambiar la prudencia por la astucia. O sea, ¿cómo me chingo al prójimo? ¿Cómo gano más dinero? A lo mejor lo están viendo porque se me olvidó. No, profe, no se ve. No se ve, ¿verdad? Nunca aprendí a hacerlo. Perdón. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya? Sí, sí. Entonces les decía, aquí están las reflexiones actuariales. Los primeros párrafos ya los había mencionado y estamos al final de la primera hoja en donde hay competencia. ¿Cómo consigo más jerarquía dentro de la empresa? Y entonces, en lugar de ser prudente, limpio, transparente, luchar debidamente, te vuelves mañoso, te vuelves astuto. Y entonces va subiendo, no a través de un recte vivendi, sino vas haciendo el mal y ganas haciendo el mal. Generalmente hay una avaricia profunda, avaricia, el dinero, las relaciones, el reconocimiento, es avaricia, ¿no? En el astuto persiste la disimulación como una especie de ruido que le hace imposible percibir nada con claridad, porque vive con la mirada y la atención fijas únicamente en sí mismo. Es egoísta, orgulloso, soberbio. No permite que aparezca la verdad de las cosas y consecuentemente no puede ser justo ni virtuoso en ningún sentido, porque simplemente no es prudente. Hay que ver la verdad de las cosas y no inventarla para hacer prevalecer
mis opiniones, conveniencias o esquemas mentales. Todo eso conlleva astucia, ¿no? Hay que, pues, conocer, ¿no? Que no hay engaño, que no hay acoso, y hay conceptos filosóficos, ¿no? De la escuela tomista, que es toda esta primera parte que yo les presenté, ¿no? Aquí está el ethos, el mos moris, la costumbre, las colectividades, ¿no? Los ejemplos que les mencioné de colectividades, lo de las muchachas que van a misa con medidas 90, 60, 90, ¿no? Entonces la ética tiene relación con todo el género humano y el código de conducta tiene relación solamente con una parte del género humano, ¿no? Entonces va de generalidad a particularidad. De todo el género humano va a una particularidad de seres humanos llamados actuarios. Todo esto es la parte de ética, la ciencia del recte vivendi, natural y lumine comparata, ahí lo tienen. Y aquí en México esto, léanlo por favor, para que su idea de la ética, pues la considere, ¿no? En México se hacen ricos de la noche a la mañana. Es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás. En México, donde una persona bloquea la salida del garaje de la casa de su vecino, y si el afectado le toca el claxon para llamar la atención del abusivo y hacer que aparezca para retirar su vehículo, entonces esa persona llega, se molesta y le reclama a uno la presión y el ruido como si el infractor fuese uno y no ellos. O sea, todos estos ejemplos son una realidad. No son míos, no conozco el autor, están todos entrecomillados. Así que si alguno de ustedes supiera, pues me dice y corrijo y le pongo de quiénes son, ¿no? Las mamás, yo me acuerdo cuando trabajaba, llegaba el inicio del año y pues parecían papelerías particulares porque muchos empleados deshonestos se llevaban para su casa hojas de papel, bolígrafos, carpetas, marcadores y todo lo que pueda hacer falta para la tarea de sus hijos. O sea, todos tenemos cola que nos pisen, en algo hemos caído. Los que se vuelan la cablevisión, condominios en Santa Fe, sea en la Bondojito o en los condominios de Santa Fe, se roban las líneas de cablevisión o inventan gastos a la hora de hacer sus declaraciones de Hacienda. Los diputados, los senadores, ¿no? O sea, unos sinvergüenzas hunden al que no tiene, friegan al que tiene poco, benefician como siempre a unos cuantos que son los que tienen ellos, por ejemplo, y lo peor es que lo permitimos. O sea, el mexicano, el que se porta bien, nos falta a todos el valor de denunciar a estos sinvergüenzas. En México, donde le tenemos miedo a la policía en lugar de a los rateros, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí hay yo me acuerdo que hicimos todos los reactivos
para la certificación de los actuarios en ¿cómo se dice? En auditoría actuarial, de vida, de daños, de pensiones, de cálculo de las reservas. ¿Y qué sucedía? Que conocí a algún funcionario que tenía todas las certificaciones. ¿Por qué? Porque se había volado todo lo que habíamos hecho y con eso había contestado las preguntas de la certificación. O sea, no puede ser, no puede ser, ¿no? Mientras más le digo rata a un expresidente o funcionario público, me siento mejor como persona, a pesar de que apenas ayer me consiguieron todos los reactivos del examen de certificación de mañana que tengo que presentar ante el Ceneval, el CONACO, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Y qué dice este sinvergüenza? Qué vivo soy. Es el mexicano. Al nivel de estudiantes, pues que copian las respuestas de los exámenes de los maestros, los exámenes finales, que se copian las tareas. O sea, eso no es un recte vivendi. Después viene hacer el bien, evitar el mal. Y el bien es todo, es lo que todos apetecen. Después vienen los actos humanos. Esta gráfica ya la vieron. Después viene lo de Aristóteles, el medio, el de defecto, el de exceso. Después viene lo de el siglo IV, el siglo XXI, las expresiones de los informantes de Sagún, del Código Florentino, del hábito en el obrar. Todo es lo mismo, todo lo hemos hecho, ¿no? Y aquí viene algo que no les presenté, normas de principios y valores. Aquí tenemos al ser humano, tiene principios y valores consigo mismo, como es honradez, imparcialidad, profesionalismo, buena fe, o que tiene con la empresa donde trabaja, transparencia, diligencia, lealtad, confidencialidad, o con los terceros, un trato justo y equidad. Dentro del tomismo, la definición más simple de moral que ya comentábamos era aquella de lo que todo el mundo hace. Entonces hay que buscar qué es lo que está haciendo el mundo. Y aquí me encanta, pero no se puede ver. Aquí es, por ejemplo, esto muñequito, se hace la pregunta, brinca y dice lo que todo el mundo hace, se chingó la cosa, ¿lo sabe alguien? ¿No? Entonces se va hasta acá y dice, hazte pendejo. Véanlo ustedes y verán qué educativo es, ¿no? Si incumples tu trabajo, no lo digas. Si revelas información confidencial del puesto que ocupas y del producto que manejas, que no se sepa. Si traicionas una o todas tus convicciones, manténlo en silencio. Y mientras sigas cumpliendo con ciertos estándares de eficiencia, nadie te lo va a reprochar. Eso yo lo resumo con cierto ambiente de permisividad. En los jóvenes todas las cuestiones sexuales, los toqueos, no los tactos, o sea, cierto ambiente de permisidad, pero no lo hacen delante de todo el mundo ni delante de sus padres. No estamos yendo a la religión, estamos yendo al vivir rectamente.
Entonces ténganlo presente para toda su vida en lo que les pueda servir, ¿no? Ya podemos engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso lo decía Abraham Lincoln. Y fue un colega muy querido, ya falleció, Juan José Solórzano Brauer. Fue presidente de AMA, presidente del CONAC, fue una persona muy activa. Y cuando se enteraba de faltas que repercutieran en perjuicio de quien se había salido del cumplimiento de la norma, él repetía esta cita, ¿no? En el astuto persiste la simulación como un medio para alcanzar sus propios fines. Aconseja, juzga, manda de manera aparentemente idéntica a la de una persona recta. Y ahí es donde a veces nos confundimos con nuestros mentores. Les vamos aprendiendo. Y a final de cuentas, si no tenemos una idea clara del vivir rectamente, pues terminamos siendo igual que ellos. Así que aquí ser útil a mi país y a mis semejantes y defender orgullosamente la profesión. Aquí está el sitio donde pueden ustedes encontrar, ¿no?, conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, ¿no? Y presenta el código que ellos mismos ponen. Y esta lámina es la misma que vieron ustedes, ¿no? Y aquí vienen casos prácticos en donde hablo los que han estado en la cárcel, ¿no? Cómo se debe proceder con ellos. De que si es necesario denunciar, si el colegio sabe que hay algo en el mercado que está mal, debe de meterse. Pero el mismo CONAC es tan miedoso que quiere que vaya un actuario y lo denuncie. Y él ya lo conoce, pero no quiere actuar el colegio. Aquí se los digo con todas sus letras, nada más que en forma suavecita, ¿no? Por ejemplo, hay actuarios, les pregunto, cuando no transmito a otros mi experiencia, conocimiento a plenitud, sino con ahí convencionales para mi provecho personal, ¿estoy fuera del recte vivendi? Claro. Raya en el egoísmo, es prudencia pura, es puro egoísmo. Cuando tú tienes un equipo, lo traes, lo preparas, lo capacitas con toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Que un maestro en la escuela está dando clases y no les da toda su experiencia y conocimiento, está atentando, está fuera del recte vivendi. Aquí son puras preguntas, ¿no? Hay algunos que llegaban a olor a alcohol después de comer, aquí le ponía. Otros que trabajan día y noche, workaholic, ¿no? Workaholic, ¿no? Hay que cuidar a la familia, el desarrollo, el deporte, hay que estar equilibrado. Si ustedes deben de atender a la familia, a cosas cívicas, religiosas, recreativas, culturales, si no lo hacen, no están en el recte vivendi. Y tienen que conocerlo para decírselo a sus jefes. Aquí les pongo muchos puntos donde se pregunta qué hacer, que si es bueno, que si es malo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ¿es lícito el acoso sexual, sea o no exitoso? ¿Es lícito dejar a un compañero ante un jefe? A veces la culpa es de todo y el jefe agarra a uno y lo regaña. No, hay que decirle, oiga, jefe, estamos por esa tijera todos, no nomás él. Pero no, ya se lo chingaron, ahí déjenlo, cállate a este pendejo. No, 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 no. Aquí hay cosas que yo le someto a su consideración. Si le sirve, qué bueno. Y aquí vuelvo a repetirles con lo que terminé la plática, ¿no? En importancia, primero va la ética y después va el código de conducta. Primero es tener un buen ciudadano y después tener un buen actuar. Y sin ética, de nada sirven los códigos de conducta. Eso es el verdadero profesionalismo. Dudas, 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 jóvenes, porque no me preguntan. Bien, pues ya son las 5:50, ya hemos terminado pues el curso. Hemos terminado el curso, así que voy a subir la plática de hoy. No me acuerdo si la grabé. Sí, la grabé. Entonces, voy a poner la última clase y entonces esta lámina la quito de aquí y ya que ponga la plática de hoy, acá arriba, la plática de hoy, aquí va la plática de hoy y después va fin de curso. Acuérdense que el que quiera todavía bajar apuntes técnicos o algún video, hágalo porque el fin de semana cierro los foros de la materia. Toda la materia, los de vida, los de administración actuarial. Así que si algo les sirve, tómenlo porque ya lo voy a cerrar. Bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, jóvenes, entonces yo quisiera terminar mi curso haciéndoles esa petición. Cuando ustedes sean actuarios, ¿qué van a preferir? ¿Servir ganando o ganar sirviendo? Que eso les quedara para toda su vida, yo sería feliz. Así que jóvenes, les agradezco el que se hayan inscrito en mis materias, ¿no? Agradezco su confianza y espero que les vaya muy bien en su vida profesional. Hasta luego. Que Dios me los bendiga. Gracias, Bye. profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Buena tarde. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.